Amigas y amigos, es un honor para mí acudir a una cita del Colegio de Profesores del Perú, toda vez que esta es una forma de comunicarme con lo más importante del tejido social del país. Hablar con los maestros es hablar con el Perú. Es además hablar conmigo mismo porque también soy maestro. Eli Ocaña me ha pedido que hable sobre docencia, educación ecológica e interculturalidad. En ese caso, en la obra de José María Arguedas. Recientemente he publicado una novela sobre Arguedas que se llama Cascariragmi Arguedas. Y sobre ella quiero hablar, es decir, hablar sobre por qué en principio escribí esa novela. El año en que comenzó la pandemia, fui de los primeros en contraer este peligro. Caí enfermo exactamente el día en que el gobierno decretaba el toque de queda. Y entonces llegué y me quedé 18 días en una clínica. Y por supuesto le pregunté al médico si iba a sobrevivir. El médico me afirmó rotundamente que sí, pero yo no le creía. Toda vez que recién había aparecido esa catástrofe y no había vacuna, no había una cura, no se sabía exactamente qué era. Pero entonces comencé a pensar qué es lo que yo debería haber hecho o lo que debería hacer en el caso de que viviera. Y me respondí, pensar en el Perú, pensar en qué es ser peruano, qué significa la nacionalidad. Y entonces tuve la suerte de que a los 18 días pues salí libre y comencé de inmediato, el mismo día, a escribir una novela sobre Ramón Castilla. Como ustedes recordarán, Ramón Castilla se inscribió en el ejército español cuando apenas tenía 15 años de edad. Y desde entonces fue personaje de decenas de encuentros que los españoles tuvieron con los independentistas de Chile. Al final, en la batalla de Chacabuco, se consagró la independencia de este país y los oficiales y soldados españoles se fueron conducidos como prisioneros de guerra a Buenos Aires. Castilla estaba entre ellos. En Buenos Aires, los prisioneros hicieron lo que cualquier persona normal hace o debe hacer. Se casaron con chicas bonaerenses, que son muy guapas, y, u otros se enrolaron en el Ejército Libertador. Y con esa corriente que entonces acababa de nacer, con héroes como San Martín, ingresaron en el resto de la América, en el resto de ese país llamado América, para libertarlo. Ramón Castilla no hizo eso, se fue, se escapó. Se escapó hasta Río de Janeiro y en Río de Janeiro buscó una forma de regresar al país, al Perú, porque había empeñado su palabra, había jurado lealtad al rey de España y por lo tanto debía hacerlo. Desde allá, desde Río, Castilla caminó durante un año, caminó, acompañado por un oficial del ejército español apellidado Cacho, que caminó. Y llegó al Perú, después de un año lo he dicho, y se convirtió en un héroe de los españoles y fue agasajado por el virrey.
Y sin embargo, este hombre, que podía haber alcanzado los mayores éxitos de su vida, este hombre en 1 o 2 semanas más tarde deja el pasado español y se convierte en independentista y va a los cuarteles de José de San Martín a encargarle y enseñarle que quiere combatir por el Perú. Quiere combatir por el Perú, exactamente. Quiere combatir por la libertad de América. Por esto es que más tarde él es uno de los héroes de la batalla de Ayacucho. Pero ¿qué lo hizo? ¿Qué lo hizo cambiar de idea? ¿Por qué se convirtió en algo que todavía no existía, en peruano, por ejemplo? En esa patria americana que comprende a todos los países. ¿Por qué razón se hizo? Esta es una pregunta que yo me respondo en unas 700 páginas que dura la novela y que iba a ser trasladada al cine en esos días. Y luego yo escribí, al año siguiente, escribí Cutimo y Garcilaso. O sea, regresa Garcilaso. Lo mismo. Tracé el camino de Garcilaso desde el Cusco hasta la península ibérica, con el afán de contar la historia del Tahuantinsuyo, con el afán de señalar que la tierra que ahora pisaban los españoles no era tierra sin hombres, era una tierra que había albergado a uno de los imperios más extraordinarios del mundo. Y además no era este el país que ellos pisaban, un país sin Dios, o sin comida, o sin lengua. Y los españoles sí, con esa revelación se quedaban sin el ardid de que habían conquistado el Perú para darle la lengua castellana y la santa religión, por favor. Pero ¿por qué hizo esto Garcilaso de la Vega? ¿Por qué, si podía ser un escritor español cualquiera y brillante? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué alió su vida y sus recuerdos al antiguo imperio de los incas? ¿Qué cosa es esto? Otra vez escribí unas 600 a 700 páginas y la publiqué. Al tercer año escribí Cascaniragmi, Arguedas. Cascaniragmi significa a pesar de todo existo. Y este es el caso sobre el cual quiero hablar. Arguedas significa la vuelta a una cultura andina, una cultura que realmente es peruana. Las otras cosas son invenciones. Cualquiera de los libros de Arguedas es realmente un intento de enseñar que este país no es una cultura solamente, es un conjunto de culturas que pueden vivir y construir una nación sin despreciar una a la otra. Arguedas, como ustedes saben, pasó algunos días terribles porque en 1937 participó en protestas estudiantiles contra la visita del general italiano Ennio Camarota. En esa época el Perú estaba realmente, el Perú oficial, el Perú de las clases altas y el Perú de quienes gobernaban este país, estaba realmente aliado al eje y a Franco. Y entonces Arguedas fue trasladado al penal del Sexto, donde permaneció 8 meses. Pero a pesar de simpatizar con todo esto,
eh, logró salir porque el gobierno de Mussolini más bien había insinuado al embajador peruano la posibilidad de que fusilara a los estudiantes que se habían lanzado a protestar contra la visita del general italiano. Pero este hombre que enseña lo hace no tan solo con las actitudes, sino que después inicia su carrera docente en el Colegio Nacional Mateo Pumacahua de Sicuani, en Cusco, como profesor de Historia y Geografía. Y si quiere saber, un sueldo de 200 soles mensuales. Allí, junto con sus alumnos, llevó a cabo un trabajo de recopilación del folclore local. Descubriría entonces su vocación de etnólogo. En 1941 aparece la obra Jaguar Fiesta, que es su primera novela. En 1942 fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes de educación secundaria. Después representó al profesorado en el Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro, México, y volvió a asumir su tarea de profesor de castellano en los colegios nacionales Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar de Lima. En esos momentos se presentan, y a lo largo de todo eso se presentan una serie de episodios de fatiga, insomnio, ansiedad y de depresión en él. Sin embargo, sobreponiéndose sobre eso, todas sus obras son una muestra de que este país no es un dibujito, no es un disfraz que algunos se ponen cuando hay campeonatos de fútbol. Que este país es un conjunto de culturas a las cuales hay que respetar, porque cada uno de sus personajes representa la cultura andina, la despreciada cultura andina, hasta antes de Alegría y de Arguedas. La cultura andina, el indio no existía en las páginas de la literatura peruana, no existía, sencillamente la presencia de España había decretado que esto es un pasado desdeñable. Arguedas, que gana una serie de premios con sus obras, habrá de mostrar al mundo no tan solo su orgullo de pertenecer a esta cultura andina, sino el hecho de que en el mundo andino todo tiene vida. Los árboles, las montañas, los ríos, todo se mueve, todo canta, todo influye en el corazón de los hombres y mujeres. Arguedas va a mostrarnos que el mundo andino sigue existiendo, que no se puede desdeñar, que es un muerto que no ha dejado de vivir nunca, nunca jamás. Porque en el mundo andino, cuando uno entra en un camino de las sierras, deja una piedra, y es un homenaje a las montañas, es un homenaje que convierte a los hombres de esta nación no aplastadores de la naturaleza, sino en compañeros de la naturaleza, en hijos de un Dios que nos ha hecho hermanos del río, hermanos de los zorros, hermanos del árbol, hermanos de todos nosotros. Yo quiero leer un fragmento de Arguedas sobre el río Apurímac, y dice así:
El sonido del Apurímac alcanza las cumbres, desde el abismo como un rumor del espacio. El viajero entra a la quebrada bruscamente. La voz del río y la hondura del abismo polvoriento, el juego de la nieve lejana y las rocas que brillan como espejos, despiertan en su memoria los primitivos recuerdos, los más antiguos sueños. A medida que baja al fondo del valle, el recién llegado se siente transparente, como un cristal en que el mundo vibrara. Insectos zumbadores aparecen en la región cálida. Nubes de mosquitos venenosos se clavan en el rostro. El viajero, oriundo de las tierras frías, se acerca al río, aturdido, febril, con las venas hinchadas. La voz del río aumenta, no ensordece, pero exalta y hace cantar, y canta con nosotros. Este es el mundo de Arguedas. No en vano, su última obra se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo, que son animalitos que en la imaginación y en la mente andina tienen vida y piensan. Por esta misma razón, escribir sobre Arguedas en mi novela Cascaniragmi Arguedas fue una felicidad. La felicidad de recurrir justamente a estos animales. En toda novela hay un narrador que puede narrar en primera, en segunda y hasta en tercera persona una historia. En este caso, en mi novela, son dos zorros los que cuentan la vida de Arguedas y que por momentos dicen, no me gusta cómo cuenta González Viana. Esos zorros, esos ríos, esas montañas son parte de nuestra vida, de nuestra fusión con la naturaleza. Este es Arguedas, un verdadero maestro día a día, un maestro que enseña al mundo la interculturalidad. Gracias al colegio por haberme invitado a hablar acerca de Arguedas. No tengo la voz de un río, pero sí tengo la voz de mi corazón. Muchas gracias.